En 1907, un ingeniero alemán llamado August Natterer vivió lo que se considera uno de los episodios psicóticos más intensos jamás documentados. Según los relatos, sintió de repente como si algo se hubiera abierto dentro de su mente, y durante exactamente 30 minutos afirmó haber visto más de 10.000 imágenes desfilando ante sus ojos, como si se hubiera encendido un proyector en su cabeza, obligándolo a presenciar escena tras escena, lo que más tarde llamaría el juicio final. En estas visiones afirmó haber visto a Dios, demonios, ángeles y símbolos incomprensibles, así como una figura aterradora a la que describió como una bruja que había creado el universo para él. La experiencia fue tan intensa y real que tras el episodio sufrió un grave colapso psicológico. Posteriormente fue internado en un hospital psiquiátrico, donde más tarde se le diagnosticó esquizofrenia. Durante su estancia en el hospital, Natterer se propuso recrear cada imagen que había visto durante aquel episodio, dibujando años más tarde sus visiones con la intención de dar forma a lo que había presenciado. Durante aquel episodio psicótico, esperaba comprender esas visiones y en uno de sus dibujos, creó una imagen titulada Mis ojos en el momento de las apariciones, en la que solo vemos dos ojos con las pupilas extremadamente dilatadas sobre una hoja en blanco, acompañados de unas palabras casi ilegibles escritas en la parte superior. Gracias al trabajo del psiquiatra e historiador del arte Hans Prinzhorn, hoy conocemos la historia de August Natterer. Para él, los dibujos realizados por pacientes en hospitales psiquiátricos no eran simples expresiones de delirio, sino obras que debían considerarse arte, quizá incluso una de las formas de arte más puras que existen. Por esta razón, a comienzos del siglo XX, Prinzhorn empezó a recorrer hospitales psiquiátricos y pidió a los médicos que le enviaran cualquier obra artística creada por sus pacientes, dibujos, pinturas, esculturas, cualquier cosa que produjeran. Su objetivo era crear una colección que permitiera a las personas comprender cómo funciona realmente la mente creativa, más allá de la razón, incluso cuando esa mente está fracturada por la locura. En 1922, publicó un libro con sus hallazgos titulado El arte de los enfermos mentales. Entre más de 450 pacientes y miles de dibujos, un hombre destacó por encima de todos los demás, y ese hombre fue August Natterer. Más adelante explicaré por qué. Lamentablemente, una gran parte de los dibujos que Natterer creó durante su estancia en el hospital psiquiátrico fue destruida. Sin embargo, algunas de sus obras aún sobreviven, como la que estás viendo ahora, titulada La cabeza de la bruja. Creada en 1915, esta obra es una ilusión óptica realizada sobre papel transparente. Natterer representó un paisaje que puede percibirse simultáneamente como la silueta de una bruja. Un gran lago forma su rostro, un muelle se convierte en una cinta que marca la transición de la cabeza al cuello, y un bulevar crea el ala de su sombrero. A pesar de la cubierta sobre su cabeza, todavía pueden verse peces entre los huesos de su cráneo. Para comprender la importancia de este dibujo, debemos recordar que en sus visiones, Natterer había visto a una bruja, a quien él mismo reconocía como la creadora del universo. Por esta razón, representó su cabeza en múltiples ocasiones. La cabeza de la bruja se mostró por primera vez en la gran exposición itinerante de la colección Prinzhorn en 1980 y 1981, y pronto se convirtió en una de las obras más reproducidas de toda la colección. Cuando se exhibió, esta imagen fascinantemente ambigua llegó a compararse con las obras de Giuseppe Arcimboldo, de quien hemos hablado en otros videos y que también fue un maestro de la ilusión óptica, trabajando casi 500 años antes. En cuanto al dibujo en sí, se ha identificado que algunos de los edificios que rodean el lago
representados en perspectiva, corresponden a lugares reales. A la izquierda aparece la iglesia católica de San Jódok, de la ciudad natal de Natterer, Ravensburg, y a la derecha se encuentra la fábrica de tabaco Jenitze, de estilo morisco en Dresde. Parece que Natterer construyó su composición utilizando imágenes tomadas de diversos libros o revistas. La colección de obras creadas por personas con enfermedades mentales, reunida por Hans Prinzhorn en Heidelberg durante la década de 1920 y presentada en su libro, tuvo una influencia enorme, aunque este impacto sigue siendo poco conocido o a menudo pasado por alto. Fue profundamente significativo en la configuración del arte del siglo XX. Como lo describió el poeta francés Paul Éluard, esta colección se convertiría en el mejor libro de imágenes que jamás haya existido. El dibujo circuló entre los surrealistas de la época, funcionando casi como un manual de instrucciones para sus propias creaciones artísticas. También se convirtió en una fuente silenciosa, pero poderosa, de inspiración para varios artistas. Esta influencia se extendió a artistas como Paul Klee, Max Ernst, Alfred Kubin y Jan Dubuffet. El propio Dubuffet acuñó el término Art Brut para referirse a las expresiones artísticas creadas por pacientes en instituciones psiquiátricas. Este término fue posteriormente traducido por el crítico de arte Roger Cardinal en 1972 como arte outsider, un concepto más amplio utilizado para referirse a artistas autodidactas, incluso si nunca habían estado en una institución psiquiátrica. Con la llegada de la década de 1930, las obras de August Natterer y de muchos otros artistas destacadas en el libro de Prinzhorn fueron perseguidas y condenadas por el régimen nazi. En 1937, el gobierno de Hitler organizó una exposición pública que llamaron Arte Degenerado. La exposición tenía como objetivo ridiculizar y desacreditar cualquier forma de arte que no se ajustara a los ideales estéticos y raciales del nazismo. Entre las obras seleccionadas se encontraban pinturas expresionistas, abstractas y surrealistas. Para los nazis, el arte creado por personas con enfermedades mentales no tenía valor estético ni cultural. Lo consideraban una prueba visual de lo que llamaban degeneración espiritual. En este contexto, las alucinaciones de Natterer, convertidas en dibujos, no se veían como expresiones humanas o artísticas, sino como deformidades ideológicas. Al ser tanto un paciente psiquiátrico como un artista moderno, Natterer encajaba perfectamente en su lista negra. Como consecuencia, muchas de sus obras fueron ridiculizadas durante la exposición y posteriormente censuradas, ocultas o destruidas. El único dibujo que podríamos decir que aún mantiene reconocimiento hoy es Mis ojos en el momento de las apariciones. También sabemos lo que Natterer describió que le sucedió justo antes de ingresar por primera vez al hospital psiquiátrico. Relató haber visto de repente un punto blanco brillante en el cielo, que parecía detener las nubes. Y luego apareció una serie de imágenes, miles de ellas, una tras otra, como una presentación rápida de diapositivas. Dijo que vio figuras divinas, escenas de guerra, continentes, monumentos y grandes castillos, todos presentados como imágenes enormes y casi sin color. Para él, estas visiones formaban parte del juicio final, revelado porque Cristo no había podido completar la salvación. Esta experiencia abrumadora provocó una grave crisis de salud mental y marcó el comienzo de sus largas estancias en varios hospitales psiquiátricos durante los siguientes 26 años. August Natterer permaneció internado hasta su fallecimiento en 1933 a causa de una insuficiencia cardíaca. Estudios recientes
han sugerido que ciertas condiciones, como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, pueden estar relacionadas con un fenómeno conocido como hiperconectividad cerebral. En otras palabras, el cerebro forma asociaciones inusuales entre ideas o imágenes, lo que en algunos casos puede traducirse en expresiones creativas u originales. Aunque esto no significa que la enfermedad mental produzca arte, ni busca romantizar el sufrimiento, sí nos invita a entender que los estados extremos de la mente también pueden generar una forma legítima de expresión. La línea entre romantizar el dolor y reconocer su valor expresivo es muy delgada. Pero es importante recordar que Natterer no era un genio atormentado que encontraba inspiración en el caos. Era una persona que vivía con una condición grave y que, dentro de su sufrimiento, intentaba plasmar en papel lo que ocurría dentro de él. ¿Hasta qué punto puede una mente perturbada percibir cosas que una mente sana nunca podría imaginar? Les dejo esa pregunta a ustedes. Compartan sus pensamientos en los comentarios. Gracias por ver el video.